¿Cómo sigue este capítulo, Catalina? Bueno, es cierto. Teníamos, si no eran los españoles, eran los piratas. Nos tenían de caseros. Y como yo lo iba diciendo, ¿por qué nos interesan las Carmelas? Porque justamente a raíz de este episodio del asalto de Charp en La Serena, que no se lo imaginaban, mandan a pedir que por favor manden a una orden especialista en sanar sacrilegios. ¿Ya? El gobierno se iba a encargar del pueblo, pero necesitaban sanar el sacrilegio por el lado espiritual. Así que mandan a las carmelitas descalzas, que eran las más adecuadas para esto, porque ellas son las encargadas justamente de hacer esta misión. Nosotros sabemos que los dominicos son los encargados de la Inquisición, lo hemos visto en muchas rutas. Los jesuitas son los encargados de los exorcismos, también lo hemos visto en otras rutas. Pero las carmelitas eran para los sacrilegios. Cada orden tiene su característica especial. Pero nosotros tenemos que recordar también de que las carmelitas son importantes por eso, pero no pensemos que son las primeras, ¿ya? Porque dentro de lo que es el espacio conventual femenino durante la colonia, teníamos ya varias otras congregaciones que llegaron incluso mucho antes que las carmelitas. Vamos a recordar algunas de ellas, empezando por las de la primera fundación de un convento femenino en Chile, que fue justamente en la ciudad de Osorno, que son las Madres Isabelas, que funcionaron hasta el alzamiento mapuche de 1598, desde donde emigraron a la capital, siendo recibidas por las clarisas de la antigua fundación, o las clarisas de la Alameda, o las clarisas de Asís, que es los distintos nombres con los que las conocemos. En el siglo XVIII ya los conventos para las mujeres se concentraban casi todos en Santiago, por lo tanto La Serena era natural que no hubieran conventos, pero sí existían pequeños beaterios y por supuesto estaban algunas iglesias con congregaciones masculinas, ¿ya? En Santiago habían entre 7 y 8 conventos, pero ya en la época del principio del siglo XVIII, o sea, 1700. Vamos a recordar algunas de las fechas en las que llegaron las principales órdenes, las más antiguas. 1571. ¿Quiénes llegan? Las clarisas de la Cañada o de la antigua fundación. 1574. Las Agustinas de la Limpia Concepción. 1678, las Clarisas de la Victoria o de la nueva fundación, que son las que estaban en Monjitas, son las que dan el nombre de la calle Monjitas con lo que ahora conocemos como 21 de Mayo, que era donde estaba antes el cementerio de la Caridad o el cementerio de los ajusticiados. Don Juan me dijo que las Clarisas estaban en Huérfanos con San Martín, pero estamos equivocados. No, pero esas son otras. Lo que pasa es que hay que hacer diferencia. De hecho, aquí tenemos ya dos clarisas. Tenemos la clarisa de la antigua fundación y tenemos las clarisas de la nueva fundación. También nos vamos a dar cuenta, en la medida que vamos avanzando. Un saludo para Isa Rosa Bermelo, que se acaba de unir. ¿Ya? Tenemos también que tenemos las Carmen del Alto, las Carmen del Bajo. Entonces, por eso que don Juan tiene que haber mencionado esta otra, pero ahí don Juan se tiene que hacer cargo de sus palabras. Lo que sí es cierto es que después de las Clarisas de la Victoria, que son las últimas que mencionamos nosotros, en 1690, recién desde La Serena, se acercan a la capital del reino las hermanas de la Orden del Carmen del Alto de San José. ¿Y dónde se instalan ellas? En la Alameda
donde empieza calle Carmen actualmente. Por eso que la calle lleva el nombre de Carmen, valga la redundancia. Bueno, y después vienen otras órdenes, como por ejemplo en 1727 la Santísima Trinidad de las Capuchinas, que también la hemos mencionado varias veces, que también son un derivado de las Clarisas. Están las 1754 las Dominicas de Santa Rosa, que son las que están detrás de los dominicos, y por eso que hay un túnel que las conecta con las de Santa Rosa, porque eran de la misma orden prácticamente. Después viene 1770 el Carmen Bajo, que esa orden no viene como una rama que sale directamente del Carmen Alto, sino que es una imposición que hace don Luis Manuel de Señartu. Y en 1729 vienen las Trinitarias en Concepción. ¿Qué sucede con todas estas chiquillas? La mayoría de ellas llegan acá en su calidad de madres de claustro, casi todas, por no decir todas. Se diferenciaban por los velos más que nada, porque las ropas eran casi las mismas. Estaban las de velo negro o las de velo blanco, y las de velo negro eran las de claustro y las de velo blanco eran las que estaban de servicio, ¿ya? Y las de servicio convivían con sirvientes y las niñas seglares para ser educadas. De hecho, la Quintrala, en una época cuando tenía 18 años, las mandaron con justamente las agustinas de velo blanco para que trataran de encauzar a esta chiquilla. Después nos dice la historia de que las carmelitas descalzas, las capuchinas y las de las rosas se atenían más a las constituciones, ¿ya? Por lo que el número de sus residentes era menor, aunque de todos modos se refugiaban a otras mujeres y niños, e incluso niños varones, atendiéndose en su larga tradición de acogida, protección y enseñanza, y funcionando como lugares de reclusión, custodia y reforma para las mujeres descarriadas. Mira, una señora, una abuelita que se llama Ida Rosa Bernardelo Campos, dice: disculpen, ¿no tienen otra persona que hable mejor? Desde Italia, una chilena. No le entiendo el comentario a la señora, que se explique, por favor. No, yo lo entiendo perfectamente. A otra persona que hable mejor. Ella está hablando desde Italia a una chilena, pero yo no puedo hablar mejor porque estoy un poquito la voz tomada también. Ah, pero es que para que se escuche bien el audio ya lo tiene que contactar directamente por... tiene que escuchar, pero el audio desde la internet. Claro. No por video. Exacto. O sea, tiene que escucharnos directamente por el miradordelgallo.radiostream321.com, y ahí se escucha pero perfecto, porque de italiano no vamos a hablar en realidad. No tenemos ni idea. No, ella es una chilena que vive en Italia, que está pidiendo a una persona que hable mejor que yo, pero en este momento... ¿Que pronuncie mejor? Que en este momento es un poquito complicado. O sea, no es un halago eso. Para nada, po. Es que es raro el comentario. Voy a continuar. Es raro el comentario. Voy a continuar, Manuel. Últimamente bueno, resulta que los conventos de mujeres acá en Chile fueron bastante importantes en ese sentido, porque eran los que le ponían el orden a la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de Santiago en que la mayoría de la población era femenina y había que protegerlas de los asaltos continuos, porque no digamos que Santiago era un vergel. Había que cuidarlas también, porque había mujeres que de repente se les soltaban literalmente las trenzas, y había que hacerse cargo de todos los niños huérfanos y las niñas huérfanas que quedaban. Pero como yo les decía, las madres carmelitas llegaron con otra visión, llegaron a raíz de Charta.
y eso las separa totalmente de las congregaciones de las cuales nosotros ya habíamos mencionado, como las Clarisas, las Agustinas, las Tridentinas, ya, que tenían una misión que era más bien comunitaria. Resulta de que en esta misión que tenían las madres del Carmen Alto, ya, llegan justamente para poder efectuar un acto de saneamiento, ya debido al sacrilegio que se habían cometido, sobre todo en la ciudad de La Serena, y a raíz de eso empiezan ellas a ver de que distintas ciudades de Chile habían sufrido más o menos lo mismo, y ellas le piden al arzobispo un permiso para poder intervenir en otros lugares, y para eso tenían que venirse a Santiago. Una vez instaladas en Santiago, se colocan donde nosotros ya les señalamos, en el convento que nosotros que les indicamos que estaba ahí, en lo que ahora nosotros conocemos Carmen, justamente en la Alameda, ¿ya? Y esto fue justamente en el año que yo había mencionado. ¿Cuál era, Manuel? Pasadito en 1690 que llegan a Santiago específicamente. Mira, aquí hay un comentario re bueno. Cristian Ramírez dice: las Clarisas también son conocidas por su cerámica perfumada. En Talaganta hay una familia que ha mantenido la tradición. Sí, yo de hecho también lo leí con Aurelio Díaz Mesa, el extraordinario historiador, porque por esas cosas de la vida nadie lo toma en cuenta, pero nosotros lo nombramos siempre que podemos. Sí. Después dice el mismo señor Cristian Ramírez que en 1579, después de varios ataques de piratas, el virrey ordenó explorar el estrecho de Magallanes y tratar de colonizar, pero por el frío extremo las personas murieron, algunas se suicidaron y se decía que practicaban canibalismo. Por eso a uno de los lugares los llamaron Puerto del Hambre. Sí, efectivamente, no solo se practicó el canibalismo allá en la zona más austral, sino que cuando estos hombres venían, todos los conquistadores que intentaron llegar acá y conquistar lo que ellos llamaban el reino de Chile, o de Chile, o todos los nombres que tiene, practicaron el canibalismo en pleno desierto también. ¿Por qué no decirlo? Se comieron a los perros que traían con ellos, entre muchas otras cosas. Bueno, lo que pillaron ellos. Claro. Hay un mito de leyenda que dicen que se comían las palomas. Bueno, las palomas las trajeron ellos, no son originarias de acá, palomas, pero no son originarias de acá, pues. Siempre se pero son hay varios detalles en la historia de Chile de ese tenor, en realidad. Oye, a todo esto, después del acto de herejía de Char, y ya sabiendo de que el gobernador intervino para que trajeran a las carmelitas, hay que mencionar a un personaje que más que es el que en realidad tiene la idea, ya, de traerlas a ella, que es Fray Francisco Bardesi. ¿Te suena? Fray Francisco Bardesi. Hay varias cosas que estudiar de ese personaje. Bueno, resulta que Fray Francisco Bardesi es el que le dice al gobernador que mande una carta para traer a las carmelitas. Y Fray Francisco Bardesi es pariente de Pedro Bardesi. uno de los primeros santos no reconocidos de la historia, y que era franciscano. Francisco Bardesi es el padre y Pedro Bardesi es el hermano, si no me equivoco, ¿no? ¿Me equivoco en eso? Lo que pasa es que el que trajo a esta congregación, el que junta el dinero para traer a la congregación a Santiago, es el padre Juan de la Concepción. ¿Sale ahí en el escrito, no? No. Él es el padre que inicia a juntar las donaciones voluntarias. De hecho, el gobernador de ese tiempo le entrega una especie de salvoconducto en donde este padre se va al sur
y con ese papelito se los mostraba, porque si no, no podía pasar, era imposible por el tema de la guerra. Como la carta, era como un pasaporte. Claro, entonces él va con este salvoconducto firmado por el gobernador de ese tiempo, y creo que del rey también. Fue muy complicado para él conseguirse ese documento, y iba con varios papeles en blanco que también iban firmados, en donde tenían que escribir los soldados de ese tiempo, dependiendo de dónde se encontraban ellos, le firmaban cuánto de su sueldo le iban a donar a él, o sea, cuánto de la encomienda que le iban a regalar después a ellos por haber servido al reino de España. Y creo que después nada de ese dinero se hace efectivo, y aquí en Santiago, donde dos acaudalados de la época lo ayudan a construir eso, pero lo ayudan solo para construir, pero no había terreno, y el terreno obviamente se lo dona el hermano con la señora la señora y el hermano del padre Bardesi, este padre tan conocido franciscano que es prácticamente un santo, pero no canonizado, pero para muchos en Santiago es un gran santo. Bueno, la sepultura de él lo hemos mencionado nosotros en varias de nuestras rutas. Un saludo a Dani Domicil, que nos está viendo. Nosotros lo hemos mencionado de que hay varios turistas que cuando visitan la iglesia de San Francisco de Asís y tienen la oportunidad de bajar a donde está la cripta de Fray Pedro Bardesi, ellos dicen, oye, este hombre levitaba, sanaba a distancia, se desdoblaba, hacía que no las bilocaciones, pero y todavía no es declarado santo. Bueno, algo se hará en algún momento para poder reconocer a este hombre. En el arzobispado, si los mismos turistas están pidiendo. Aurelio Díaz Mesa cuenta que fue imposible contar todas las cartas que llegan la semana y los meses después de cuando él fallece, que eran demasiadas cartas contando que ellos le habían rezado que este hombre había llegado a sus casas sin que ellos lo mandaran a buscar, llegaba solito. A muchos le entregó donaciones voluntarias, llegaba con su canastito con pan y frutas de repente a las casas de los más necesitados, pero nadie sabía cómo llegaba, porque tampoco lo habían invocado, pero era el único hombre que parece que andaba acá y después andaba 5 cuadras más allá, después aparecía 8 cuadras al otro lado, y en el mismo día, y el hombre parece que no se cansaba. Era totalmente milagroso. Oye, sigamos con la historia, ¿ya? Ahora que por fin estamos bien encausados. Como te decía, el gobernador pide que por favor desde España le mandan a alguien. El que interviene realmente, le da la idea al gobernador, es Fray Francisco Bardesi, como yo lo había mencionado, y recomendando que trajeran a la orden de las Carmelitas ya descalza de Santa Teresa, y porque ellas eran las protectoras de la herejía y los pecados del mundo, las que curaban los sacrilegios. Pero resulta que no nos mandaron precisamente monjitas desde España, porque dijeron, si allá está la bataola, no vamos a poner en riesgo a nuestras propias mujeres. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a mandar una orden para que del convento de Carmen Alto de San José, fundado en 1678 en Bolivia, en Chuquisaca, manden a monjitas de ahí hasta la zona afectada. Además que ellas ya están ambientadas con el clima, conocen a la gente y van a saber defenderse bien. Entonces Fray Bardesi dice, ok, acepto, el tema es poder levantar la moral y salvar esta ofensa a Dios que se ha cometido con estos piratas que han venido a diezmar a nuestra población. Y es por eso también de que nosotros acá las carmelitas las conocemos no como carmelitas descalzas a secas, sino que las diferenciamos entre carmelitas del Alto y las carmelitas del Bajo, siendo las carmelitas del Alto las primeras en llegar, por la razón que yo les acabo de mencionar.
porque nos mandan a las carmelitas de Bolivia. Siempre va a ser lo mismo, Manuel. Es que está apareciendo ente fantasma. Bueno, cuenta la tradición popular de que las carmelitas primero se negaron a rendirles oraciones cuando llegaron acá a Santiago a el sistema de cristiandad que tenían, porque ellas decían: no, ¿por qué tengo que hacerle una oración a esta imagen si no nos representa? ¿Por qué tenemos que hacer? Y eso les chocó un poco a los cristianos que habían acá, pero ellas explicaron de la siguiente forma: ellas no veneran imágenes, ellas veneran a la idea de Jesús. Son un poquito como los ortodoxos. Nosotros que hemos tenido oportunidad de entrar a la iglesia ortodoxa, lo primero que nos damos cuenta es que no hay ninguna escultura de ningún santo. Y las carmelitas que llegaron en ese momento se encontraron de que en todas las iglesias tenían al menos un crucifijo y algunos ángeles, y a ellas cuando les prepararon la iglesia dijeron: no, sáquennos esto. Y eso no fue lo primero que les chocó a las personas acá, pero aún así tuvieron una buena acogida. La iglesia de las carmelitas tenía una sola nave, ya, era una iglesia bastante sencilla, a pesar de que nosotros cuando vemos las pocas imágenes que hay, las pocas pinturas, vemos a una iglesia muy hermosa con su cúpula ahí gótica, entre barroco y gótico, preciosa, pero en realidad era una iglesia bastante sencilla, como yo te decía, de una sola nave. Y recién a fines del siglo XIX el arquitecto Fermín Vivaceta la convirtió en un singular edificio de fachada neogótica, más producido, que es justamente la imagen que nosotros conocemos cuando ni siquiera hablamos de las carmelitas, sino que hablamos de la Alameda y el Cerro Santa Lucía. ¿Ya? Así que imagínense ustedes, así de conservadoras eran las carmelitas cuando llegaron. No, ni siquiera su iglesia en un principio tenía muchos adornos, se fueron adornando todo esto con el tiempo, y con Fermín Vivaceta, como les decía, es cuando logran tener su clímax en belleza arquitectónica el templo de ella. La puerta principal de este templo está al oriente. Al costado sur se construyó una capilla que sirvió como segunda nave posteriormente para que las religiosas comulgaran. El pórtico era de forma semicircular y estaba resguardado por 4 pilastras de cantería que sostenían la cúpula con adornos de fierro, donde se iniciaba el campanario y terminaba en una flecha gótica con cruz de más de 3,5 metros de alto. Eso se describe por los libros de Tornero en Chile Ilustrado. Recarrego Tornero. Es un libro así, un libro muy grueso, que es difícil de encontrar ahora. El otro día lo encontré. A propósito, este caballero tiene su sepultura en el Cementerio General Patio 32, justo antes de ingresar a lo que se conoce como la Capilla Verde, el libro a mano derecha, y es una tumba que está un poquito abandonada. Justamente el libro más conocido de él, el Chile Ilustrado, ese que nombraste. Un libro enorme, es gigantesco, con una tapa como de cuero, como si fuera cuero, pero más bien plomiza. Ahora, lo peculiar de las Madres del Carmen Alto es que yo no sé si en el camino fueron perdiendo sus habilidades como curadoras de la herejía,
o fueron víctimas, igual que los jesuitas, de tener la necesidad de irse modernizando y acoplándose a los nuevos tiempos, pero con el tiempo se fue perdiendo esa tradición por las que llegaron ellas originalmente al Reino de Chile. Pero sí quedan varios pasajes interesantes que uno no debe olvidar y quizás tienen que ver también con su misión hasta tiempos tardíos, antes de que demolieran el templo finalmente, que es justamente la historia que nosotros contamos hace 2 semanas atrás en una de nuestras rutas, que es levitaciones, posesiones y casos extraños, que es de una carmelita que fue posesa y que misteriosamente se sanó por San Francisco Javier. Por San Francisco Javier, que justamente uno de los patronos de los padres jesuitas. Exacto, que son los señores de los exorcismos. Manuel, ¿qué nos cuentas de ese episodio? ¿Qué nos puedes contar? La verdad, no, nos vamos a ir directamente a un tema musical, Catalina, porque hoy en primera instancia tocamos Getsemaní, pero por Camilo VI, ya que se viene la Semana Santa. ¿Ya? Y ahora nos vamos con Se busca Jesús de Nazaret, y es una canción muy bella en español. Entonces vamos con este temazo y ya volvemos para el término del programa, creo yo, Catalina Cho. Sí, pues, y ahí volvemos con la historia que te pedí yo, que de esta monja poseída. En realidad no la puedo contar porque eso pertenece a un recorrido. Pues damos un esbozo para que la gente no se quede con las ganas. Un esbozo nomás. Carpintero. Ya estamos de vuelta, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo, por el 107.9 FM para todo Chile y el mundo. Ahí bien arriba en la cresta del dial, con tu programa de mitos y leyendas de la ciudad, con Catalina Choff y Manuel Venegas en los controles, cuando son las 5:40 de la tarde. Terminamos con este último bloque de programa este día 19 de marzo del 2018. ¿Con qué estamos ya de vuelta, Catalina Choff? Último bloque. Íbamos a conversar acerca de esta carmelita que había sido posesa. Hay un libro que es de César Parra, donde habla de... No es de César Parra, bueno, ahí me voy a acordar de la bibliografía, pero hay un libro que habla justamente de una de estas monjitas que donde estaban como son contemplativas, tienen que estar en constante oración para poder lavar la herejía y los sacrilegios. Y resulta que esta monjita en algún minuto un demonio se aprovecha de su debilidad, porque todas estas contemplaciones hay que hacerlas en ayunas, etcétera, etcétera. Se aprovecha de su debilidad y desde Rayo Franklin, oigan chiquillos, un día de esto podríamos hacer algo en conjunto, un programa en conjunto. Pues, que nos inviten a su programa. Claro, y después nosotros los invitamos al nuestro. Pero claro que sí. Y resulta de que esta monjita, como yo les iba contando, es poseída. Y esta monjita tiene bastantes complicaciones, está casi falleciendo, y es un padre jesuita finalmente el que tiene que ir a exorcizarla para poderla salvar de que se fuera para otro lado que no correspondiese al que le pertenecía. Curiosamente, siempre todos los episodios importantes, los que marcan la historia, tienen que ver con fechas específicas. 13, 11. ¿Cuántos? 8. Y es justamente un 8. El día de la Inmaculada, en 1689, que las carmelitas de San José Alto llegan a Chile. Eso se los dejo como dato al margen, ¿ya? Singular fecha. Se vinieron con unos pocos ahí soldados
pero llegaron sin nada, pues se vinieron a pata. Prácticamente a pie llegaron acá. Bueno, el 6 de enero de 1690 se erige el templo, haciendo recapitulación de lo que estábamos hablando. Ellas logran su misión. Con el tiempo, su pequeño y humilde templo, Fermín Vivaceta le da el último toque, y al tiempo después esta maravilla arquitectónica es demolida para poder dar pie a una nueva calle de Santiago que era necesaria, pero no sé si era necesario demoler precisamente ese templo. Acuérdate que en ese lugar estaban todos los callejones, por el callejón de los perros, el callejón de las matadas, cuántos callejones existe. Le querían dar una nueva vida a la ciudad, pues. Sí, y la enviaron a todos los que estaban acá, a todos los conventos que estaban en la zona que ustedes conocen como casco histórico ahora. Después se le envía a Ñuñoa, Ñuñoa, o sea, Ñuñoa, Providencia y más arriba después. Bueno, hay algunas que terminan viviendo después ya en el cerro prácticamente. Claro. Cómo cambia la vida. Ya les explicamos por qué venían del Carmen Alto. Y era importante para mí hacer ese rescate, porque muchas veces cuando nosotros hacemos la ruta por Mapocho, nos preguntan, ¿y cuál es la diferencia en las del Carmen Alto con las del Carmen Bajo? Porque muchos dicen, Carmen Bajo debe ser porque son de la Cañadilla, y las del Carmen Alto porque tenían plata. No, la verdad es que no tiene nada que ver con eso, sino que con el punto de origen. Eran bolivianas, pues monjitas bolivianas del Alto Perú. Del Alto Perú, justamente. Estoy buscando acá el apartado de... Yo tengo... Carmen Alto, las Carmelitas Descalzas... Ya, acá está. Después nosotros tenemos de que nos encontramos con un fenómeno que no era ajeno. Ya nos dimos cuenta que había clarisas de la Victoria, que son las de un lado, las clarisas de la antigua fundación, tenemos las capuchinas que derivan de las clarisas, ¿ya? Y así como salen esas pequeñas congregaciones, nace también la congregación alrededor de 1700 de el Carmen Bajo, de San Rafael. ¿Y por qué de San Rafael? Porque una de las hijas del corregidor Sañartu se llamaba Rafaela. Y el señor don Luis Manuel Sañartu, cuando queda viudo, le pide una autorización para hacer un nuevo convento, cosa que le fue negada en un principio, porque le dijeron, señor, hay demasiados conventos y no podemos tener un convento más, porque la verdad, ¿con qué lo va a llenar? Entonces él le dijo, bueno, aquí yo tengo mis dos primeras candidatas, y bueno, sus dos primeras candidatas que eran sus hijas, pero en realidad lo hizo para poderlas salvar. Hablemos que Luis Manuel Sañartu ya era un hombre bastante maduro, había quedado viudo y necesitaba darle la seguridad a su hija de que nunca le iba a faltar educación, techo ni comida, porque él, si moría, corría el riesgo de que se perdiera todo lo que tenía él de fortuna, o lo otro, que las hijas se casaran pero quedaran viudas muy jóvenes y fueran víctimas de la expropiación de sus bienes, o quizás que otra cosa, y terminara perdiéndose todo. Y don Luis Manuel de Sañartu no iba a permitir eso, no iba a sacrificar a su hija ni a su fortuna. Por lo tanto, decide hacer uso de todas las posibilidades que estaban en su poder para poder abrir este nuevo convento. ¿Y dónde lo abre? Justamente al otro lado del Mapocho, donde él tenía terrenos
y que si alguien no lo ayudaba, por último ponía él sus propios terrenos para construir el convento. Y es lo que se conoce ahora como el convento de San Rafael, que está ahí en la calle Independencia, casi al llegar a Avenida Santa María, que nosotros, que como les decíamos, ya hemos pasado varias veces en nuestras rutas por ese lugar. Ahí en este convento también él entierra a su esposa y deja comprometida la sepultura para dejar sus restos también. El tema con este convento es que también le da la posibilidad de instalarse a los carmelitos descalzos, que se colocan con una iglesia también de estilo gótico, que es la que nosotros conocemos como la iglesia del Niño Jesús de Praga, que ya lo tocamos en capítulos anteriores, si no me equivoco, en el capítulo número 10 de Historias Rinconianas. Me acordé de Julio Videla, que dice: en el capítulo anterior, dice Julio Videla, y aparece ¿cómo se llama? El vampiro, así. Y después es un homenaje al grande, digo, a Julio Videla. Después me dice que la radio no es seria y yo hablo. No, pero es que esa frase, en el capítulo anterior hablamos de... El tema, mira, espera. Cristian Ramírez dice: las clarisas también son conocidas por su cerámica. Ah, no, espérate. Aquí dice, Cristian Ramírez dice: a propósito de casos de posesión, hay un interesante libro del historiador René Millar. Se llama Santidad y Falsa Santidad y Posesiones en Perú y Chile. Ediciones Universidad Católica. Ah, sí. Cuesta como 25 lucas ese libro, creo. Sí, lo vi, Mike. Lo que pasa es que, como nosotros buscamos libros que hablen la firme sobre Santiago, o sea, que den dirección y todo eso, que sean específicos. Pero ese libro lo hace porque yo elogié. Lo que pasa es que no tenía plata. Ya, pues, Universidad Católica, por favor. Hay una organización que se llama Rincón Patrimonial Chileno y necesitamos ese libro, urgente. No tengo plata para comprarlo, ese es mi problema. Pero sí, yo lo estuve ojeando y te dan datos. Sí. Pero te imaginas, hay un libro que te diga: oye, aquí hubo un señor que hubo una posesión acá, después a la otra cuadra otro. Oye, te das cuenta que todo Santiago es que hubieron muchas monjitas que entraban en éxtasis y eran posesas, o beatas, sí, o novicias que la familia las terminaba sacando y las mandaba con las madres hospitalarias, pasaban de una congregación a otra, porque bueno, habían muchas cosas que en ese tiempo no se entendían, que ahora psiquiatría y psicología se entienden, pero en ese tiempo todo se decía: esto es obra del demonio. ¿Ya? También le mandamos saludos a Vicente Valentín Escudero Ollanedel, que pero es el señor que mandó saludos de la radio Franklin. Sí, pues sí, ya lo nombré a él. Oye, chiquillo, accidentado el capítulo de hoy día, debo decirlo, pero lo sacamos adelante. Los dejamos invitados siempre. Ya descubrimos dónde tienen origen los carmelitos: en España. ¿En qué año se funda? 1562. ¿Cuándo llegan a Chile, Manuel? ¿Te acuerdas? Hey, tú lo dijiste. 1690. ¿A raíz de qué? De un asalto de un corsario. ¿Por qué? Por un error estratégico. ¿Quién los manda a llamar? Fue el gobernador, tenía que hacer la carta, pero Don Juan de la Concepción. Pues acuérdate que hay una monjita que se llama Sor Violante de la Madre de Dios y Sor del Niño Jesús. Creo que esas son las dos por las prioras, las que llegan a formar acá ese exacto convento. Pero es que el que convence al gobernador ante el acto de herejía por haber dejado descuidar la ciudad de La Serena,
es Fray Francisco Ardesi, ¿ya? Como tú bien decías, las primeras que llegan acá son tres carmelitas solas contra el mundo, que vienen desde el Alto Perú, ¿ya? Lo que actualmente se conoce el altiplano boliviano, lo que actualmente se conoce como Sucre, Bolivia, ¿ya? Pero en ese tiempo, cuando las mandan, era Chuquisaca, Bolivia, ¿ya? ¿Qué más? Para irle haciendo el resumen. A partir de 1568 empieza la vida de el Carmelo Descalzo en su versión masculina, y llegan también, después que la congregación femenina, a Chile el convento, el monasterio masculino, ¿ya? Tenemos que hacer un programa de eso, pero va de largo, porque hay unos datos que son extraños incluso, ¿eh? Uno no creería que pasaron tantas penurias para llegar a estos territorios. Sí, no fue tan fácil. De Pero hecho, mira, hácete muy cuestionado. Hácete ahora la idea de venir a caballo y traer unas monjitas que iban intercambiando entre el caballo y a pie en pleno desierto, o sea, desde allá hasta llegar a Santiago. O sea, hácete esa ahora. Ahora es difícil, imagínate cómo fue antes. Hablemos desierto desde la Serena, Santiago. Qué terrible. Que se salvaron de pasar por todo el otro pedazo, que es mucho más pesado todavía, pero ya de La Serena acá es trabajoso, no es menor. Son las 6 de la tarde. 1 hora con 50 minutos ha durado este programa de hoy. Sí, nosotros no hacemos programas cortos. Tenemos que ir despidiendo el programa, porque se supone que a las 6 de la tarde tenemos Eclosiona tu mente con la Cota. Y después a las 8 tenemos el Bart con el Rincón del Murciélago, ¿ya? No sabemos qué tema tiene preparado él, pero los vamos a dejar invitados para que sigan aquí conectados en Radio Mirador del Gallo 107.9, a ver si logran escuchar a los chiquillos. No sabemos si van a estar al aire o no, porque hay algunos que todavía están de vacaciones. Sí. Pero los dejamos invitados. La bibliografía nosotros se la fuimos mencionando en el camino, ¿ya? Les damos las gracias por habernos acompañado, como les decía nuevamente. Vamos a tratar de que arreglen el tema del técnico acá. Pero no hay problema, pues igual vamos a salir del celular si no no hay drama. Andrés Montoya Retamar nos está viendo. No hay drama, Dios es grande, Dios proveerá, dicen por ahí. Por lo tanto, si hay algo que falla, siempre va a haber algo que lo reemplace. Oye, les voy a recordar algo. Este tema de las chiquillas del Carmen lo habíamos nosotros dejado. De las chiquillas del Carmen lo habíamos dejado anclado a raíz del programa de radio del día 16 de octubre del año pasado. Ahí está. Que nosotros hablábamos de los fantasmas del Metro de Santiago. Nosotros les vamos a contar de que justamente entre las estaciones fantasmas, donde se presentan fantasmas, está justamente Santa Lucía, y ahora ustedes ya entienden más o menos de dónde vienen. Están entre los fantasmas de las Clarisas y está entre las fantasmas de las Madrecitas del Carmen, que estaban al frente de las Clarisas, ¿ya? Así que a raíz de eso nosotros les habíamos prometido este programa. Lamentamos que no haya salido como yo esperaba que pero saliera, Catalina, pero no salió. La tuvimos que llevar al hospital porque se salvó jabona. Sí. Y esa es una talla, ¿no? La contamos como talla. Sí, lo que pasa es que podría haber sido muy peor, pero cuando veníamos entrando, dice, ahí sí.
Me volví a conectar, se había caído la señal. ¿Estás conectada? O sea, yo me desconecté de internet ya, pues. Con razón no estoy conectada. No, pues si tú estás conectada de tu propia... tu propio Facebook. No, estoy No tiene que ver con el mío. Estaba conectada desde Rincón Patrimonial Chileno. No, pues imposible, pues si yo Sí, estoy conectado con mi conectada Facebook, Catalina. desde Rincón Patrimonial No Chileno. mezcle una cuenta con otra. Si se cayó el celular, se cayó nomás porque ya no le queda energía. Bueno, ya, no importa. El tema es... Porque tú sigues transmitiendo aquí. Sí, pues. Es que a mí me avisó que había desconectado. No, Ya. qué raro eso. El tema es de que Eso sí que es raro, pues si yo nunca estoy conectado en Facebook. el tema es de que nosotros Oye, habíamos que- dejado prometido este programa desde el 16. Lamentamos que no haya salido como yo esperaba que saliera. Una cosa seria, porque de repente Manuel como que se ve dispersa y a mí me desordena, me desconcentra. Yo tengo problemas de concentración, ¿ya? Así que, pero finalmente salió. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Cualquier cosa ustedes nos escriben. Y, chiquillos, muchas gracias, nos encontramos en una próxima ocasión. Radio Mirador del Gallo 107.9 para toda la comuna de Santiago. También nos puede seguir por Radio Mirador del Gallo.jimbo, nos puede seguir por el iVoox de Radio Mirador del Gallo y por supuesto por nuestras redes sociales como Rincón Patrimonial Chileno. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, el próximo lunes. No sabemos si con los chiquillos de independentistas, ya los recreacionistas, o con un nuevo tema que le tocaría a Manuel, que en este caso sería Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM. como siempre. Nada en serio con él. No Chiquillos, tengo idea qué es lo que se viene. chiquillos, Pero se viene la Semana Santa, así que podrían haber misterios ultra misteriosos del mundo mundial aquí el día lunes 26 de marzo. Ya terminando marzo, mira, nos vamos al cuarto mes como si nada, Catalina. ¿Cuánto recorrido ha hecho Rincón Patrimonial Chileno estos últimos meses? ¿Ah? Y todos con mucha gente, 80, 100, 120, 150 personas que están conociendo y aprendiendo los mitos y leyendas de la ciudad. Y con eso nos vamos, estimados amigos. con un último tema para cerrar, o cerramos el tiro. No, nos vamos, no, porque tengo un hambre atroz. De hecho, me comería un doblón. ¡Oh, qué antiguo eso! Es como la negrita. Entonces vamos a ver eso. Vamos entonces. Saludos a todos los que estuvieron contactados con nosotros desde el inframundo, desde los submundos, desde el mundo real y desde el mundo 3D. Chiquillos, de todos los Vicente mundos. Valentín Escudero Llanadel, invítenos a su radio, nosotros los invitamos a la nuestra y hacemos un programa entre los dos, ahí con programas de patrimonio, de historia y cosas raras que se nos puedan ocurrir en el camino. Ahí los dejamos a nosotros invitados, ya lanzamos la primera piedra, vamos a ver quién nos responde a ustedes. Y buenas noches, amigos de Historias Rinconianas. Nos vemos en un nuevo episodio. Y saludos también al señor Camacho allá, que siempre lo escuchamos en España por la internet con todos sus misterios. Y así, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Rinconianas. Nos vemos. Chao, hasta luego.